La obra atribuida a Stan Lee es tan grande que supuestamente es co-creador de Capitán América, Los Cuatro Fantásticos, Hulk, El Hombre Araña, Thor el Poderoso, El Hombre Hormiga, Iron Man, los X-Men, Doctor Strange, Daredevil, Silver Surfer y, según Wikipedia, la bobadita de 369 personajes en total. Eso es lo que se le atribuye a Stan Lee. Pero vamos a conocer prácticas de Stan Lee que hacen dudar este logro. Como este es un video sobre las mentiras de Stan Lee y Stan Lee no está para refutarlas, voy a empezar diciendo verdades sobre Stan Lee que él mismo dijo. La primera es: ya me conoces, me atribuyo el mérito de todo lo que no esté clavado en el suelo. Lo dijo Stan Lee en su columna Marvel Soapbox de mayo de 1999. Eres amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. Pero yo tengo un dicho mejor para esta situación: el que bromea se confiesa. La segunda cita que voy a traer a colación, también de Stan Lee, la dijo en el panel de la San Diego Comic Con de 1975. No soy conocido por decir siempre la verdad, pero al menos la gente no suele pillarme cuando miento. Entonces voy a empezar poniéndole a favor esas dos verdades. Y de momento no le voy a contar ninguna mentira, porque hasta ahora no he hablado de ninguna mentira de Stan Lee. Eso nos hace preguntarnos si Stan Lee, conocido por autopromocionarse, conocido por toda la labor de marketing que hizo, realmente sí hizo la labor creativa de la que tanto ha hablado. Porque es que llegar a pensar que una persona cuya principal preocupación era las columnas de cartas al editor que tenía en cada uno de los cómics de los cuales era responsable, realmente tenía el interés para la parte creativa de tantos personajes. A estas alturas, creer que Stan Lee, quien llegó a esa posición gracias al esposo de su prima, Martin Goodman, realmente tenía esas capacidades. Esa foto que ven ahí es de Martin Goodman y Stan Lee. Ustedes van a decir, ese no es Stan Lee. Sí, sí es Stan Lee. Lo que pasa es que Stan Lee usaba peluca. Aquí vemos a Stan Lee con su peluca. Hoy, en Detective de Letras, vamos a afirmar y demostrar que eres un mentiroso, Stan Lee. Voy a empezar trayendo una cita de Alan Moore, conocido por sus grandes obras como Watchmen, V for Vendetta y The Killing Joke, considerados tres de los mejores cómics de la historia. Hay una frase de Alan Moore que dice: cuando empiezas en la industria, descubres que Jack no era feliz y descubres por qué. También descubres que Steve no era robusto y descubres por qué. Y por último, descubres por qué Stan Lee sonreía. Para que exista bullying, para que exista matoneo, el primer síntoma es que le pone apodo. El editor de Marvel, Stan Lee, era conocido por otorgar apodos humorísticos a sí mismo, pero también a los otros miembros del staff creativo de Marvel. Editores posteriores como Roy Thomas y como Archie Goodman continuaron esa tradición hasta que llegó al puesto Jim Shooter. Él suspendió esa práctica en los 80. La restableció Mark Gruenwald cuando comenzó su etapa como editor. De esa manera, Jack Kirby se convirtió en el feliz Jack Kirby. Bill Finger, co-creador de Batman, se convirtió en el robusto Bill Finger. Y Stan Lee era el sonriente Stan Lee. Oiga, detective, usted otra vez hablando mal de la gente. Yo no estoy hablando mal de nadie. Estoy entregando evidencias de lo descubierto. Oiga, detective, pero es que yo siempre he dicho que no hay que meterse en la vida de los demás, pero es que al parecer esto sí es una cosa descarada. Ampliamente descarada y con mucho apoyo, con mucho encubrimiento de los medios oficiales y de los investigadores del cómic. Impresionante. Porque sí, porque debería ser alguna cosa que fuera pública, que fuera todo el mundo hablando de este man está diciendo mentiras. Además que no fue difícil encontrar la evidencia de que lo estaba haciendo, de que mentía. ¿A usted no le da miedo que vengan los de Men in Black?
No, no los de Men in Black, los Marvelitas. Stan Lee nació en 1922 y tristemente falleció en 2018. Durante buena parte de su carrera, su nombre figuró a la cabecera de todos los cómics de Marvel, con un letrero que decía Stan Lee presenta. Y de esa manera, él se hacía responsable de cientos de historias, de cientos de historietas, así él no las hubiera escrito. Presenta no significa escribió, pero muchas veces dijo que lo había escrito. Stan Lee era tan mentiroso que llegó a afirmar que Martin Goodman, el esposo de su prima, y además dueño de Timely Comics, que después se convertiría en Atlas, que después se convertiría en Marvel, había sido el creador del Capitán América. Eso lo dijo en su libro Secretos detrás de los cómics. Bueno, si es que a esto que vemos aquí en pantalla se le puede llamar un libro. Son 100 hojas de material como este en esta página, y en la siguiente es donde se afirma que Martin Goodman creó al Capitán América. Son 100 páginas como esta. Tengan en cuenta que realmente tiene poco texto y que Stan Lee no dibujaba. El libro del cual Stan Lee habló muy poco. Todavía se consigue algunos ejemplares en Amazon, pero por supuesto Detective de Letras lo mete en su caja de regalos. Realmente el Capitán América fue creado por Jack Kirby y Joe Simon. Incluso podemos ver el original que todavía se encuentra en internet, firmado por ellos, el cual le fue presentado a Martin Goodman. Así que Stan Lee, y no digo Stan Lee por pronunciar mal Stan Lee, sino porque su nombre era Stanley Lieber. Así que Stan Lee, esa es tu primera mentira. Detective, yo la verdad pienso que hay muchos secretos en el cómic que nadie dice. ¿Usted se va a atrever a empezar a decirlos? No, yo llevo rato diciéndolo. Sí, el primero con el que empezamos fue que Batman es un plagio. Si no has visto nuestro video, te invitamos porque la verdad es un video que vale la pena ver para entender de dónde viene el Caballero de la Noche. Y sin embargo, creo que lo que hizo Bob Kane no es tan grave como lo que hizo Stan Lee. ¿Así de ese tamaño? De ese tamaño. El mundo del cómic está lleno de pícaros. Es bien conocida la labor de pícaro de Bob Kane, co-creador de Batman. Estos tipos son tan pícaros que se les ve en la sonrisa. Sin embargo, Bob Kane al menos le pagó a Bill Finger, le dio un dinero por su trabajo, porque sabemos bien que Bill Finger fue el que diseñó el traje de Batman, creó el Batimóvil, creó a Robin, creó la Batiseñal, todo eso siendo el escritor, pero aún así metiendo la mano en el diseño gráfico del personaje. Les decía que al menos Bob Kane le pagó a Bill Finger por su trabajo. Y además de eso, Bob Kane reconoció la labor de Bill Finger en su libro Batman y yo de Eclipse Books de 1989, donde escribió: ahora que mi viejo amigo y colaborador se ha ido, debo admitir que Bill nunca recibió la fama y el reconocimiento que merecía. Era un héroe anónimo. A menudo le digo a mi esposa que si pudiera retroceder 15 años antes de que muriera, le diría: ahora mismo pongo tu nombre, te lo merece. ¿Ya para qué? Sí, ya para qué. Es que Dios le ofrece a uno las cosas cuando ya para qué. Stan Lee no tuvo esa gallardía. Es más, él afirmó múltiples veces: creé todas las ideas y luego simplemente le encargué a un artista que las dibujara. Stan Lee se apropia del mérito de cientos de aventuras y de la co-creación de personajes, aun cuando demostraremos que no fue así. Tal fue el grado de viveza de Stan Lee que creó su empresa Stan Lee Media, donde aseguraba tener los derechos de estos personajes para futuras obras más allá de la historieta. Eso llevó a Marvel a pensar muy bien en qué posición debían tener a Stan Lee. Un juicio entre Marvel y Stan Lee podía salir muy costoso. Por eso era mejor tener el sello a sus espaldas, respaldarlo. El otro socio de Stan Lee Media era Peter Paul. Googleen ese nombre. Peter Paul era un pícaro y estafador reconocido, el socio en su empresa. Por supuesto,
Cuando hablamos de una sociedad entre dos pícaros, siempre hay uno que roba al otro. Stan Lee se convirtió en un referente a nivel mundial de lo que muchos jóvenes creativos querían llegar a ser. La mente prodigiosa, creador de éxitos uno tras otro, tanto que asegura haber creado lo que denomina el método Marvel. Pero veamos qué es el método Marvel. Según explica el mismo Stan Lee en múltiples ocasiones, algunas en cómics, el dibujante, el artista, le trae una idea sencilla. Por ejemplo, el Hombre Araña pelea con el Duende Verde. Si Stan Lee le aprueba la idea, el artista se va a su oficina, dibuja toda la trama y le anota al borde de las páginas más o menos lo que sucede ahí. Y después de eso se lo vuelve a llevar a Stan Lee, quien escribe los diálogos. Yo tengo que reconocer que en mi pasado fui redactor publicitario, pero como redactor la idea tenía que ser mía. Aquí la idea no era de Stan Lee, era de ese artista que la había presentado originalmente. El asunto es que una vez que está acabada la obra, quien figura como escritor es Stan Lee. Eso no es problema, que él figure como quiera, pero no era escritor, a menos que le contemos el libro que escribió, el cual ya mostramos, porque fue su único libro. Escuchen esta frase de Stan Lee en Cartoonist Profile número 4 de diciembre de 1969. Estoy demasiado aburrido para escribir la trama. Con el artista nos sentamos y hablamos durante 5 minutos sobre eso. Más tarde, mientras el artista está haciendo sus dibujos, pone pequeñas notas al lado de las páginas indicando qué demonios está dibujando, solo para ayudarme a saber qué está haciendo en las distintas viñetas. Entonces, ¿de dónde sale la inicial? La idea inicial sale del artista. Aquí está resaltado ese párrafo por si alguno tiene duda de que lo dijo Stan Lee. Para entender la estafa de Stan Lee, hay que seguir una línea de tiempo bastante clara y bastante definida. Stan Lee se encuentra desde muy joven en un puesto importante en Marvel. Allí tiene que pasar por su oficina y su aprobación cientos de ideas cada semana. Y detrás de él, apoyando su trabajo, había genios como Jack Kirby, que estaba haciendo su trabajo de la misma manera en que lo hizo Bill Finger. Bill Finger creaba un universo de personajes más allá de Batman, lo cual le generaba ciertos ingresos bastante interesantes. Eso hizo que Jack Kirby decidiera irse a DC. Hemos nombrado tanto a Jack Kirby que es necesario hablar un poquito de él. Entre 1938 y 1961, Jack Kirby trabajó para DC Comics. ¿Qué lograba Jack Kirby? Miren, las cifras de ventas de los cómics a comienzos de 2026 son más o menos estas. Un lanzamiento estrella de Marvel o DC, un número 1 muy esperado, va a vender más o menos 100,000 ejemplares. Un número muy bueno de una serie principal que ya esté corriendo, como Spider-Man o Batman, va a vender entre 50,000 y 100,000 ejemplares. Un número bueno de una editorial independiente va a vender entre 20,000 y 50,000 ejemplares. Y un cómic de nicho para un público específico vende entre 5,000 y 20,000 ejemplares. Pero ¿saben qué hacía Jack Kirby? En 1941, el cómic número 1 del Capitán América vendió 1,000,000 de copias. La primera tirada se agotó y la tirada del número 2 llegó al 1,000,000 de ejemplares. En 1942, la serie Boy Commandos vendía más de 1,000,000 de copias por mes. Era el tercer título más vendido de DC después de Superman y Batman. En 1961, Los Cuatro Fantásticos vendió entre 300,000 y 381,000 copias. En 1962, el número 1 de Hulk vendió entre 200,000 y 250,000 copias. El número 1 de Thor, titulado Journey into Mystery, vendió entre 150,000 y 200,000 copias. El cómic número 1 de los X-Men de 1963
vendió entre 150,000 y 200,000 copias. El cómic número 1 de los Vengadores de 1963 vendió entre 200,000 y 250,000 copias. Y aquí, en el 63, Jack Kirby se regresa a DC, donde crea los Nuevos Dioses. El cómic número 1 de los Nuevos Dioses de 1971 vendió entre 100,000 y 150,000 copias. Y Jack Kirby fueron los pioneros en la creación del cómic romántico para las damas y creando Young Romance, un cómic que abrió mercado a nuevos públicos, porque hasta ese momento se creía que las historietas eran solo para jóvenes, para hombres. Sí, eso ya lo había hecho Yolanda Vargas Dulce. En DC creó una historieta llamada Challengers of the Unknown, con 4 aventureros sin poderes que habían sobrevivido a la muerte en alguna situación y que creían que vivían tiempo prestado, por lo tanto no le temían a la muerte. Este cómic fue uno de los más exitosos y marcó un hito en la historieta porque por primera vez estaba mostrando un equipo de héroes. Fue uno de los cómics más vendidos de DC. Después de ese cómic vinieron muchos otros equipos de superhéroes como Suicide Squad, Sea Devils, incluso la Liga de la Justicia y por supuesto la aparición de los Cuatro Fantásticos. Claro, yo ese crédito se lo doy. Marvel no había logrado ser lo que es sin Stan Lee, con toda su labor de promoción. Entre 1941 y 1961, 20 años, Stan Lee trabajó como editor de Marvel Comics sin la presencia de Jack Kirby. Trabajaba de la mano de Martin Goodman y logró lo siguiente. En el cómic del Capitán América número 3 escribió una historia de texto, de prosa, no un cómic, de 3 hojas. En el Capitán América número 5 de 1941 escribió una historieta, una sola, llamada Headline Hunter, Foreign Correspondent. En Mystic Comics, en varios números, escribió y participó en una historia durante la Edad de Oro de Timely Comics. En All Select Comics escribió un número de toda esta serie antológica. En Tales of Astonish, volumen 1, escribió más o menos 18 historias de ficción y misterio con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko. Muy interesante. Si ustedes se fijan, entre el 41 y el 59 casi no escribió nada, pero aparecen Jack Kirby y Steve Ditko y escribe 18 historias. Jack Kirby escribía y dibujaba sus propios cómics. En 1961 co-crea con Jack Kirby a los Cuatro Fantásticos, lo cual da inicio a lo que es conocido como la era Marvel. Repito, entre 1941 y 1959, casi 20 años, su escritura fue mínima, pero cuando aparece Jack Kirby, su labor creativa se dispara. Y desde ahí surge un sinnúmero de personajes que disparan las ventas de Marvel. La primera creación de Stan Lee en 1941 se llama The Destroyer, aunque los historiadores atribuyen la creación de Destroyer a Chad Grosnoff. Interesante que la historia de Destroyer habla 4 meses antes de la creación del Capitán América, de la creación de un soldado experimental con un cuerpo alterado por la ciencia en la Segunda Guerra Mundial, que lucha por la humanidad, que lucha sacrificándose por la humanidad contra los enemigos del eje, los alemanes y los japoneses. Ajá, no, pero se parece bastante. Este es el primo desconocido. Se llama The Destroyer. Inspiración de... Y cuando aparece Jack Kirby en escena en el 61, entre el 61 y el 71, 10 años, Stan Lee crea a los Cuatro Fantásticos, Doctor Doom, Hulk, Thor, Loki, el Hombre Hormiga, la Avispa, Spider-Man, la Tía May,
Iron Man, Los Vengadores, Nick Fury, los X-Men, Magneto, Doctor Strange, Daredevil, la Viuda Negra, Hawkeye, la Bruja Escarlata, Quicksilver, Watcher, Sandman, Silver Surfer, Galactus, Hércules, Red Skull, Pantera Negra, Los Inhumanos, Kingpin, Ultron, Capitán Marvel, el Imperio Kree, el Tribunal Viviente, MODOK, todo Marvel, Vision, Falcon, Hela, Man-Thing y Morbius. Si ustedes se fijan, aquí hay un patrón. La gran mayoría de esas creaciones son con Jack Kirby y Steve Ditko. Hay una que otra con Bill Everett, en este caso Daredevil, y con otros escritores, pero son mínimas. La gran mayoría de estos personajes son con Jack Kirby y Steve Ditko. Es como si Stan Lee, genio creativo detrás de todos esos personajes, no pudiera escribir sin Steve Ditko. Después de esta racha creativa, en el 70, Steve Ditko se va para DC y allá crea los nuevos dioses. Además de personajes como el demonio Etrigan y Kamandi. Steve Ditko siguió su labor creativa casi hasta su muerte en febrero 6 de 1994. Stan Lee vivió entre 1922 y 2018, pero su labor creativa disminuyó radicalmente después de que se fue Jack Kirby. Casualidades. Como son casualidades, analicemos el origen de Stan Lee, ese genio que vino de la nada. Stan Lee dijo en Comics Interview, en una entrevista con Jay Miller en 1974, por casualidad me enteré de una vacante en Timely Comics. Necesitaban a alguien para hacer labores de oficina. En ese momento Timely tenía a Joe Simon y Jack Kirby que acababan de crear Capitán América. Entré allí y antes de darme cuenta ya me tenían escribiendo Capitán América y haciendo trabajos de edición. Ojo, que allí en esa frase hay varias mentiras. Aquí está la fuente original para los que dudan de la frase de Stan Lee. La verdad es que Martin Goodman estaba casado con Jean Davis, prima de Stan Lee, siendo Martin Goodman propietario de Timely Comics, que después se convertiría en Marvel. Jean Davis le pidió a su esposo que contratara a su primo, que en ese momento tenía 17 o 18 años, el pelado de los tintos. Si revisamos los cómics de Capitán América de esa época, vemos la firma de Jack Kirby y Joe Simon. Por ningún lado aparece Stan Lee. Otra historieta con la firma de Joe Simon y Jack Kirby. Y esta es la primera historia escrita por Stan Lee. Una historia en prosa de 3 páginas, no un cómic. Fueron cientos de cómics de Capitán América sin la firma de Stan Lee, mientras que se dedicaba a escribir las historias de las 3 últimas páginas de cierre de cada cómic. Una persona que dice escribir los cómics de Capitán América debería haber escrito cómics, no historias de prosa. Pero Stan Lee no escribió cómics de Capitán América con Jack Kirby. Si no escribiste los cómics y no te enteraste por casualidad del trabajo en Timely, eso sumaría 3 mentiras en tu contra, Stan Lee. Le llevo el prontuario. Pero como fuiste un hombre importante para las historietas, para su comercialización, para darlas a conocer, y como dijiste 2 verdades al inicio de este video, te voy a borrar esas 2 mentiras y vamos a quedarnos en una mentira contra 2 verdades. En 1974, en Comic Interview con Jay Miller, dijo: empecé en Timely como redactor, corrector y en general encargado de todo a los 18 años. Y aquí dice cómo llegó a eso. Tenían un concurso de ensayo en el Herald Tribune que gané 3 semanas seguidas y el editor me llamó y me pidió que dejara de participar y me preguntó qué pretendía hacer. Dije, bueno, no sé, y me dijo, ¿por qué no eres escritor? Pero la verdad es que revisamos los archivos del Herald Tribune y Stan Lee participó durante 4 semanas. En la primera semana ocupó el 7º lugar, por mentiroso. En esa
En ese séptimo lugar le pagaron $2.50. En la segunda semana no figura en el listado. En la tercera semana recibió una mención de honor, un reconocimiento que recibieron los primeros 99 muchachos. Y en la última semana recibió una segunda mención honorífica. Esos fueron los resultados de los ensayos de Stan Lee. Lo siento, Stan Lee, no ganaste el concurso del New York Herald Tribune. Nunca. Eso te cuenta como la segunda mentira. ¿Cuántas mentiras se necesitan para que alguien sea considerado un mentiroso? Esta no la voy a contar como mentira, sino como omisión. Si la memoria no me falla, creo que recibí unos 50 centavos por página por el primer guión que escribí en aquellos tiempos. 50 centavos por página es un salario muy bajo. Sería más o menos como $12 para 2025. Lo que él no cuenta es que además de eso recibía un salario como editor. Así que esos 50 centavos por página eran dinero extra. Y si vemos que entre 1941 a 1959, casi 20 años en los que estuvo a cargo de Marvel solo, escribió menos del 5% del material publicado, creo que podemos ir dudando de tu capacidad creativa. ¿De dónde salían los guiones? Este es un aviso de Stan Lee en el Reader's Digest solicitando que le envíen guiones y pagar por ellos. No, él los compraba guiones y después los presentaba como suyo. La empresa pagaba por ellos, pero él ponía el nombre, le hacía algún cambio para poder decir que era de él y le pagaban 50 centavos por página. Teniendo en cuenta que un cómic tiene unos 36 páginas, ya eso suma unos $18 por cómic. Multiplícalo por 10 cómics y suma el salario de editor y ahí sí da una cifra considerable. Para mediados de los 50, el siniestro Dr. Frederick Wertham sacó su libro Seducción del Inocente. Y ese libro, donde se afirmaba que los cómics eran malos, llevó a una investigación del Senado, pero más importante, a la aprobación del Comics Code Authority, lo cual cambiaba sustancialmente los guiones de los cómics, haciéndolos más aburridos y tumbando las ventas de las historietas. Sin embargo, lastimó más a Marvel que a DC. Miren la caída de las ventas entre 1956 a 1957. Es una caída brutal. Adivinen quién era el jefe y quién estaba a cargo. Jack Kirby no trabajaba en Marvel. Quien trabajaba hasta ese momento era Joe Manley, que era un creativo grandioso y que había creado dos de los títulos más vendidos, Journey into Mystery y Strange Tales. Tristemente para el mundo y para Stan Lee, Joe Manley murió en un accidente. Así que Stan Lee se quedó sin mente creativa. Para julio de 1958, durante ese mes, Marvel publicó 8 historietas, no más. En agosto, el mes siguiente, la situación estaba tan grave que no publicó nada. Para septiembre de 1958 sucedió un milagro. Salieron 3 historietas nuevas, Tales of Suspense, Strange Worlds y Tales to Astonish. Hasta ese momento, Marvel publicaba cosas como Cartoon Kids y Dexter the Demon, que era un plagio de Daniel el Travieso. Dexter the Demon fue cancelado. Publicaba Nellie la Enfermera, un título que fue cancelado. Publicaba Homer the Happy Ghost, un plagio de Gasparín el Fantasmita Amistoso. No respetaban nada. Por supuesto, Happy Ghost fue cancelado. Y publicaba al Capitán América, creado por Joe Simon y Jack Kirby, sin intervención de Stan Lee. Jack Kirby, que trabajaba para DC, se cansa de DC, donde había creado Boy Commandos, de la mano de Joe Simon. Boys Commandos era el tercer cómic en ventas después de Superman y Batman. Habían introducido juntos las historietas de romance con John Romance y John Love, y habían creado cómics de monstruos como Grog, Monsters y Goon. Si ustedes se fijan, si analizan las historietas y los héroes de Marvel y DC, pueden encontrar ciertos patrones. Héroes como Spider-Man, los X-Men, Capitán América, Capitana Marvel,
Hulk e incluso Wolverine y los Cuatro Fantásticos son producto de la ciencia. Algo falla en la ciencia o algo se logra en la ciencia que le da poderes al héroe. Si ustedes analizan las historietas famosas de DC, Batman, Robin, Flecha Verde, Linterna Verde, Átomo y Flash son u hombres hechos a sí mismos o producto de la ciencia, ya sea un accidente o un arma muy avanzada. Sí, en especial el Átomo y Flash. Esto nos pone a pensar un poquito. Ya empieza a haber como demasiadas coincidencias. Los Cuatro Fantásticos, la historia original de Jack Kirby y Joe Simon, nos presenta un grupo que obtiene sus poderes con la ciencia involucrada. Incluso algunos de ellos sufren por sus poderes, algo poco común para la época. Hulk sufre por sus poderes, Spider-Man sufre por sus poderes. Y nadie puede negar que existen muchos elementos de Challengers of the Unknown, ese equipo de 4 aventureros de Jack Kirby, las historias de monstruos de Jack Kirby en los Cuatro Fantásticos, que en su primer número enfrentan un monstruo. Que en paz descanse Jack Kirby, nos dio muchísimo. Y aquí entra otro pícaro, Larry Lieber, hermano de Stan Lee, quien cuando se muere Jack Kirby, misteriosamente empieza a firmar cómics de Iron Man, Thor y el Hombre Hormiga. Un tipo que nunca había escrito. Stan Lee tenía un contrato vitalicio de $1 millón, el cual el CEO de Marvel, Isaac Perlmutter, cancela. Stan Lee crea su empresa Stan Lee Media, donde asegura tener los derechos de los personajes de Marvel que él creó para otras adaptaciones. El socio de esa empresa es Peter Paul, del cual ya hablamos un poquito, y pueden buscarlo en Wikipedia para enterarse de las canalladas que hacía. Stan Lee empieza a recibir dinero de inversionistas que saben el potencial de estos personajes, y Marvel inmediatamente, para evitar un litigio, busca a Stan Lee, le renueva su contrato vitalicio de $1 millón al año y además vitalicio. Yo necesito 2. Y además de eso, le da el 10% de las ganancias de cada película. Si tienen en cuenta que la primera película del universo Marvel, Iron Man, ganó $700 millones, hombre, que a uno le entren 70 milloncitos no es nada mal. Eso es mucho dinero, no solo por Iron Man, sino por cada película. El 10% de cuánto ganó cada una. ¿Qué pasó con Peter Paul? Stan Lee demostró que él no tenía la culpa en la estafa de Stan Lee Media y Peter Paul fue a la cárcel. ¿Serio? En serio. Hasta hace poco tiempo, Stan Lee Media no salía en la página de Wikipedia de Stan Lee. Ya sale. Marvel aseguró los derechos, Stan Lee se llevó un contrato maravilloso y todo el mundo feliz. ¿Cómo no? Y aquí viene un dato de color, una trivia para aquellos que les gustan las historietas. ¿En cuántos números Larry Lieber figuraba como guionista en una historia de Jack Kirby, el hermano? Porque el nombre original de Stan Lee es Stanley Lieber. La respuesta a la trivia es 3. Solo 3 historietas. Solo 3 historietas de Jack Kirby que hacía más de 9 títulos al mes. Solo 3 en toda la historia salen con firma de Larry Lieber. Un tomo de Thor, un tomo de Tailstone Ashtray y uno de Strange Tales. Y mientras tanto, Jack Kirby debería estar pensando: cáspita, demonios. Mentira número 2. National Comics, DC, seguía presentando a Superman, Batman, Archie seguía con Archie, Jughead y sus amigos. Harvey Publications se mantenía con Gasparín, el fantasma amistoso, y competían con la línea Charlton, la de Dell y la de Gold Key. Se publicaban cómics a montones, pero no sucedía gran cosa. El universo Marvel fue la chispa que hizo que los cómics volvieran a funcionar. Stan Lee en el libro Una vida de Bob Batchelor en 2022. La verdad es que para esa época DC publicaba la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia
Flash, la nueva versión de Flash, había salido en 1956, antes de los Cuatro Fantásticos. Flash, como siempre, ganándole a todo el mundo en la carrera. Había surgido la reinterpretación de Linterna Verde con Hal Jordan y era un éxito. Existía The Atom, El Hombre Halcón, Aquaman, Adam Strange, El Detective Marciano. La Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia marcaban récords en ventas, pero el cómic más vendido al mes con 850,000 copias era Tío Rico o Tío Gilito de Disney. Le seguía Superman con 820,000 copias cada mes. Superboy, Luisa Lane y Jimmy Olsen, los tres títulos, juntos sumaban 1.5 millones de copias por mes. Tarzán y Archie juntos sumaban 500,000 copias al mes. ¿Cuál era el éxito de ventas de Marvel en esa época, en 1960? Tales to Astonish de Jack Kirby, que vendía 163,156 copias por mes. Entonces, Stan Lee, voy a aceptar que como editor no conocías las cifras porque no estabas en ventas, así que no te la voy a contar como mentira. Claro que lo es, pero perdonémosela. Ya te perdonamos otra mentira. Así que vamos a una afirmación peligrosa de Stan Lee. En el fanzine Mascarada número 5 de mayo-junio de 1963, dijo una frase terrible. Si mi memoria funciona, yo creé casi todos los personajes que Marvel ha publicado en los más de 20 años que he sido editor. Joda, Rosa, mandan huevo. Si quieren se los digo en English. Damn, Rose, they sent X. La verdad es que en ese momento la Antorcha Humana original había sido creada por Carl Burgos en 1939. Namor de Submariner había sido creado por Bill Everett en 1939. El Capitán América había sido creado por Joe Simon y Jack Kirby en el 41. Patsy Walker había sido creado por Ruth Atkinson y Stuart Little en 1944 y Millie la modelo había sido creado por Ruth Atkinson en el 45. Y esos eran los cómics que vendían. ¿Qué carajo dice Stan Lee que creó para esa época? La verdad es que Stan Lee no creó nada importante entre 1940 y 1963. Sus primeros 20 años en Marvel en solitario. Lo siento, Stan Lee, esta te la anoto porque te la anoto. Vamos 3-2. Y aquí entra la primera creación maravillosa de Marvel de la época Jack Kirby, los Cuatro Fantásticos. Porque 4 es mejor que 1. La leyenda dice que Martin Goodman se había enterado de las altas ventas que tenía la Liga de la Justicia y que se reunió con Stan Lee y le pidió que creara un equipo de superhéroes similar al de DC. De hecho, la mentira de Stan Lee dice: Martin venía de jugar al golf con Jack Lebowski y me dijo: Jack me decía que la Liga de la Justicia se está vendiendo muy bien, hagamos un cómic sobre un grupo de superhéroes. Le dije: haremos algo mejor, una familia de superhéroes. Así fue como llegamos a los Cuatro Fantásticos. Esa mentira sale de Stan the Man y Roy the Boy, una conversación entre Stan Lee y Roy Thomas en Comic Book Artist número 2 del verano de 1998. Cuando habla de Jack Lebowitz, habla de el dueño de DC, quien trabajaba de la mano de su socio Harry Donenfeld. Cuando ellos dos se retiraron, la empresa cayó en el hijo de Donenfeld, Irwin. La verdad es que Jack Lebowitz afirmó: estoy seguro de que no hablé con él sobre eso. Y lo dijo en el libro DC Comics 60 años de los cómics favoritos del mundo, de Liz Daniels, publicado por Bullfinch Press en el 95. Mark Evanier aseguró el 9 de noviembre del 2010 en el segundo circuito de Nueva York en el Tribunal del Distrito Sur: el señor Lee ha contado esa historia en muchas ocasiones. El señor Lebowitz, cuando fue entrevistado, dijo que nunca jugó al golf con Martin Goodman en toda su vida. Jack Kirby venía de crear los Challengers of the Unknown. El editor Roy Thomas, en su artículo de la revista Alter Ego 170, en julio de 2021,
escribió cuando vio Los Cuatro Fantásticos. Identifiqué al artista como Jack Kirby, creador del Capitán América, Guardian, Stuntman, Challengers of the Unknown y muchos otros. Y señalé que este cómic, Los Cuatro Fantásticos, estaba a medio camino entre Challengers y la nueva Liga de la Justicia. Mi amor por la cosa era evidente en la reseña. Jack Kirby, que había creado Challengers of the Unknown, fue el precursor de los héroes que actuaban en grupo. Hasta ese momento venían en solitario como Flash, pero de Challengers salieron los Sea Devils, Suicide Squad y muchas otras historietas. Jack Kirby dijo en el discurso de apertura de la Comic Con de 1966 en Nueva York: nosotros, con Joe Simon, hicimos para Marvel The Young Allies y de allí pasamos a The Boy Commandos en DC y le fue muy bien. Fueron los precursores de muchos de los equipos de héroes de cómics para adultos que tenemos hoy. Creo que Los Cuatro Fantásticos y Los Retadores de lo Desconocido probablemente desciendan de ese tipo de tira. La atribución por la creación de Los Cuatro Fantásticos es tu cuarta mentira, Stan Lee. Para reforzar su mentira, Stan Lee dijo: fue natural para mí elegir a Jack Kirby para que dibujara el nuevo cómic de superhéroes. Solo tenía que darle un esbozo de la idea a Jack y él dibujaba la tira completa, dividiendo la idea en el número exacto de viñetas repletas de acción y drama. Hombre, si solo te doy la idea, no soy el escritor. Muy descarado. Claro, él mismo dijo en el juicio de Marvel contra Kirby: yo ideaba el concepto original del personaje y luego lo discutía con Kirby, Dicto o quien fuera. Le preguntaron a Jack Kirby: ¿planeas las historias de Los Cuatro Fantásticos dibujando la historia básica y luego haciendo que Stan escriba el diálogo? Ojo con esa pregunta. Miren que la pregunta tiene trampa. ¿Planeas las historias? ¿Tú planeas las historias de Los Cuatro Fantásticos dibujando la historia básica y luego haciendo que Stan escriba el diálogo? ¿Quién planea? ¿Quién hace? ¿Y quién es el subordinado al que hacen que escriba el diálogo? La respuesta fue: esa es la política editorial de Stan Lee. No dijo la política editorial de Marvel, la política editorial de Stan Lee. Como artista de Marvel, yo la llevo a cabo. Sobre Los Cuatro Fantásticos, Jack Kirby dijo: fue mi idea hacerlo como fue, mi idea desarrollarlo como fue. Tenía que idear nuevos conceptos para ayudar a vender la tira. Me enfrenté a la frustración de crear nuevas ideas y que luego me las quitaran. En Los Cuatro Fantásticos le decía lo que iba a hacer a Stan Lee y cuál sería la historia y se la presentaba. Eso era todo. Lo siento, Stan Lee, esta vale como quinta mentira. La mentira número 6 fue: decidí llamar al cuarteto Los Cuatro Fantásticos. Escribí una sinopsis para que Jack la siguiera y luego tomé la ilustración de Jack y añadí los diálogos, lo que añadiría una caracterización nítidamente delineada. Una caracterización nítidamente delineada. Si tú nunca hiciste eso, este es el guión original de Los Cuatro Fantásticos y allí podemos ver cosas maravillosas. Este supuestamente lo escribió, supuestamente, porque este guión tiene una historia maravillosa. Apareció detrás de un estante en 1982 mientras hacían una remodelación en Marvel. ¡Qué cosa tan rara! Y supuestamente es la prueba de que Stan Lee escribió Los Cuatro Fantásticos. Pero de todas maneras, este guión es muy alejado de lo que fueron Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos estaba pensado como una familia de superhéroes, donde Reed Richards tenía una hija que era Susan. Por eso Jack Kirby lo dibujaba más viejo. Si ustedes se fijan, Reed no era atractivo y era flaco, no musculoso como lo dibujaron después. Y en cuanto a Johnny Storm, no es sino una recreación de la Antorcha Humana creada por Carl Burgos. Esto se debe a que Goodman le dijo a Jack Kirby: ese cómic está bueno, pero métele al Capitán América o a la Antorcha Humana. Incluso, rellenemos, incluso a Submariner. Si revisamos ese guión con detalle, podemos ver que entre las condiciones dice que el Señor Fantástico debe ser joven y atractivo, que Susan debe ser una chica a la moda, actriz, bella y glamorosa, que Ben Grimm, la mole, está enamorado de Susan y que Johnny, el hermano de Susan,
es la parte humorística de la historieta. En la idea original de este guión, Susan debía ser muy sexy y tenía que quitarse la ropa para volverse invisible. Además de eso, la mole, la cosa, no era realmente un buen tipo. Estaba siempre celoso de Reed y trataba de ganarse el amor de Susan. Debía ser un personaje impredecible. Sobre la mole, la cosa, Stan Lee dijo debía ser un miembro más, un personaje que incluyera dramatismo, colorido y un carácter excepcional. El héroe más improbable de todos, feo, taciturno, antisocial, con fuerza bruta y temperamento explosivo. Eso no se parece al personaje que conocemos. Eso es más bien una mezcla de 3 personajes, Brooklyn, Scrapper y Rocky Davis, para los Boys Commandos de Newsboy Legion y Challengers of the Unknown. Jack Kirby creó los 4 Fantásticos. Esa es tu sexta mentira, Stan Lee. Tú no los creaste. Y aquí entra un hombre verde, Hulk. Y tu mentira número 7. Estaba hablando con mi editor y él dijo, ¿qué clase de nuevo héroe podemos llegar a ser? Y le dije, ¿qué tal un monstruo? Recordé a Jekyll y Hyde y la película de Frankenstein con Boris Karloff y siempre me pareció que el monstruo era realmente el tipo bueno. No quería herir a nadie, pero esos idiotas siguieron persiguiéndole hasta que tuvo que contraatacar. En la revista Rolling Stone de 2015. La verdad es que Jack Kirby llevaba años haciendo historias sobre monstruos. En Tales to Astonish, número 27 del 62, es la primera aparición del hombre hormiga. ¿Saben cuántos cómics de Hulk hizo Jack Kirby? 6. Ya estaba cansado del abuso de Stan Lee. Cuando la serie se venía a pique, Stan Lee tuvo que conseguir otro creativo y entonces entró Steve Ditko. Steve Ditko fue el que creó el conflicto de Bruce Banner, el sentir que es un monstruo y que lastima gente y que no puede vivir entre humanos. Fue él el que creó el triángulo amoroso entre Betty Bruce Banner y el mayor Glenn Talbot, en donde ella se siente atraída por Talbot creyéndolo un héroe. Steve Ditko dijo, si un editor te dice tengamos un gran monstruo gris que es como el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, ¿eso es la creación? ¿Eso es lo que lo hizo funcionar? No, eso es lo que hace un editor, no un escritor. Hacer sugerencias para la historia no es lo mismo que escribir la historia. Igual ya para esa época había personajes parte monstruo, parte humano. Existía 2 caras de Batman. Lex Luthor se había convertido en un monstruo cuando quedó calvo. Antes de eso era amigo de Superboy y estaba trabajando en la cura contra la kriptonita. Y había un grupo de villanos de Fighting America, una de las versiones de Capitán América hechas por Jack Kirby para DC, llamados The Handsome Devils. Un grupo de villanos que utilizaban máscaras atractivas porque ellos eran muy feos y podían ser reconocidos de lo feos que eran. Por supuesto de Jack Kirby. Existía Namor de Submariner. Recordemos lo bipolar que es Namor. Si pasa mucho tiempo fuera del agua, se vuelve un monstruo. Stan Lee dijo, ya había decidido que nuestra siguiente revista presentara a alguien con fuerza sobrehumana. Una vez más decidí que Jack Kirby sería el artista que le daría vida a mi creación. Así que la siguiente vez que nos vimos le esbocé el concepto con el que había estado jugando durante semanas. ¿En serio, Stan Lee? ¿Te tomó semanas pensar en que tu personaje tuviera super fuerza? No, hombre. ¿Qué dice Jack Kirby sobre eso? Creé Hulk cuando vi a una mujer levantar un auto. Su bebé quedó atrapado debajo del estribo. Su madre, desesperada, levantó la parte trasera del auto. Se me ocurrió que en la desesperación todos podemos hacer eso. Podemos derribar muros, podemos volvernos locos cuando estamos furiosos. Creé un personaje que hizo todo eso y lo llamé Hulk. Si revisan la primera historia de Hulk, vemos al Dr. Banner viendo por la ventana. Ve que hay un muchacho en peligro, sale a salvarlo sacándolo del auto y allí es cuando ocurre la explosión y vienen los gritos de Banner al recibir la descarga de radiación gamma. Ese muchacho se llama Rick Jones, un personaje que sería como el Solín de Bruce Banner, el ayudante juvenil, y que lo acompañaría en sus aventuras. Sobre eso dijo Stan Lee. Por cierto, al leer la tira que sigue,
se darán cuenta de que hice que Jack presentara un personaje tipo compañero adolescente, justo el tipo de personaje que antes dije que no soportaba. Y sí, vemos que el personaje es presentado, pero no en la segunda tira, sino en la primera, y se le da nombre y se le da una razón para seguir con Bruce Banner. Eso lo hizo Jack Kirby. Si no, ¿para qué le habría puesto tanto detalle? No era la primera vez que Jack Kirby jugaba con un compañero adolescente para el héroe. En 1940 había creado Marvel Boy. En 1941 creó a Bucky como compañero del Capitán América. Ese mismo año creó los Jóvenes Aliados, que era el equipo de Bucky y Toro. En el 42 creó la Legión de Repartidores de Periódicos, compañeros de The Guardian, otra de las versiones del Capitán América que Jack Kirby hizo para DC. Ese mismo año creó The Boys Commandos con Joe Simon. En el 54 introdujo a Fighting America, quien también tenía un compañero adolescente. Esos son 6 compañeros adolescentes. ¿Cuántos tenías tú, Stanley? 0. Hulk es un monstruo. ¿Y quién era experto creando monstruos? ¿Quién hizo las 6 primeras tiras? Lo siento, Stanley. Esta es tu mentira número 7. Tú no creaste a Hulk. No hiciste al Gigante Verde. Y aquí aparece el trepamuros, Spider-Man. Jack Kirby estaba en su oficina trabajando para Archie Comics. Allí, Joe Simon le presentó una idea. Se trataba de un héroe inspirado en una mosca. Podía volar, trepar por las paredes y tenía otra serie de poderes. En su primera aventura se enfrentó al enemigo natural de la mosca, un villano con un traje azul y rojo llamado The Spider Spray. De ahí salió. Pero la idea original, antes de la mosca, era hacer un personaje llamado Silver Spider. Incluso existen los bocetos con un logo de una araña en el pecho. Existe el memorando hablando del personaje, donde lo critican, pero ahí está el nombre, Silver Spider, con fecha de febrero 8 de 1954, muchos años antes, 10 años antes del Hombre Araña. Y miren lo que dice el memorando. Silver Spider debe ser tan fuerte como una araña humana. Es alto, delgado, una persona con piernas y brazos largos. Además de eso, Ed Whelan había utilizado el nombre Spider-Man en una tira propia. Y Jack Kirby, para House of Mystery, había creado un villano llamado Spider-Man. Total descaro. Jack Kirby empezaba a pelear con Stan Lee por los derechos de los Cuatro Fantásticos, por lo que Stan Lee buscó otro dibujante, Steve Ditko. Sacó la excusa de que no le gustaba el estilo de Jack Kirby para el Hombre Araña. Dijo, quería probar algo diferente. Durante un tiempo estuve dándole vueltas a la idea de hacer una tira cómica que violara todas las convenciones, que rompiera todas las reglas. Una tira cómica que realmente presentara a un adolescente como protagonista en lugar de convertirlo en el compañero de un héroe adulto. Pero es que ya existían adolescentes como protagonistas. Superboy llevaba años circulando y rompía récords en ventas. Además de eso existía Crime Buster, Kid Eternity, The Star Spangled Kid, The Newsboy Legion. Existía Capitán Marvel Jr. que tenía su propia historieta. Y existía la Legión de Superhéroes. Todo un equipo con más de una docena de superhéroes adolescentes. Para reforzar su mentira, Stan Lee dijo una tira en la que el personaje principal perdiera con la misma frecuencia con la que ganaría, de hecho con más frecuencia. Una tira donde nada progresaría según la fórmula, la situación, el elenco de personajes y su relación serían inusuales e inesperados. Lo cierto es que el Hombre Araña no es eso. La creación de Steve Ditko sí seguía esas reglas de brazos y piernas largas. La creación de Ditko tenía poderes de los cuales ya había hablado Jack Kirby, pero todo fue creación de Ditko. En cuanto a que perdiera, perdió al principio. Su interés amoroso era una mujer normal, una secretaria, pero en cuanto Ditko salió, empezaron a suceder cosas raras. En este capítulo, Spider-Man hackea un avión para poder vencer al enemigo. Mientras que Ditko quería que Spider-Man fuera un superhéroe de barrio, esto empezaba a cambiar cuando entró John Romita Sr.
John Romita hizo a Peter Parker musculoso, atractivo, hizo que dejara de interesarse por una simple secretaria y se lo peleara una rubia exitosa socialmente y una pelirroja supermodelo. Acéptalo, tigre, le pegaste al premio mayor. Para completar los intereses amorosos de Peter, incluyó a una ladrona peliplateada, multimillonaria y voluptuosa. Si ese es el tipo que pierde más veces que las que gana, no quiero imaginar cuando gane. Stan Lee dijo: pensé que no había nada que perder. Amazing Fantasy número 15 sería el último número antes de su desaparición. No importaría lo que hiciéramos con él, las tiras que incluyéramos, estaba condenado. Eso significaba que tenía la oportunidad de sacarme esta última idea de la cabeza de una vez por todas. Pero la verdad es que Amazing Fantasy número 15 no estaba planeado como el último número. Si vemos la línea final, dice: asegúrense de ver la siguiente edición de Amazing Fantasy para más información del héroe adolescente de América, Spider-Man. O sea, sí tenían planeado hacer otra. Ese cuento de que era la última y de que podía hacer lo que quería era mentira. Ni siquiera el nombre Spider-Man era de él. Dijo: uno de mis héroes favoritos de la revista Pulp era un personaje llamado The Spider. Fue el nombre lo que me atrapó. The Spider es un personaje de novelas Pulp muy conocido, pero ya hemos visto cómo el nombre había sido usado en historietas antes. Un villano llamado Spider-Man peleó contra Capitán Marvel en Fawcett Comic número 89. Cuando vi las primeras páginas que Jack había dibujado, me di cuenta de que teníamos un problema. Eran demasiado buenas. Por más que lo intentara, no había logrado desglamorizar lo suficiente a Spider. Pero si vemos Tales to Astonish número 32, en una historieta titulada The Bully Boy, vemos a un personaje muy similar a Peter Parker dibujado por Jack Kirby. Incluso vemos a la base de lo que después sería Flash Thompson y un robot muy similar al que luego se enfrentaría a Spider-Man. Jack Kirby sí podía dibujar eso. Cuando ingresa Spider-Man, las ventas de Marvel están empezando a subir gracias a Jack Kirby. Los títulos publicados más vendidos de Marvel en ese momento eran Thor, Los Cuatro Fantásticos, Tales to Astonish, Tales of Suspense, Kid Cole, Strange Tales, La Vida con Millie y Amazing Fantasy. 8 títulos, de los cuales 6 los hacía Jack Kirby. ¿Por qué Jack Kirby no dibujó a Spider-Man? Porque no tenía tiempo para hacer un título más. 6 de 8. La frase "con todo poder viene una gran responsabilidad" es de un texto de la Convención Nacional Francesa de 1793 que dice: debe considerar que una gran responsabilidad se desprende inseparablemente de un gran poder. Se volvió a usar por el primer ministro William Lamb en la Cámara de los Comunes del Reino Unido de esta forma, que la posesión de un gran poder implica necesariamente una gran responsabilidad, y lo usó el presidente Roosevelt en su discurso de 1945 cuando dijo: hoy hemos aprendido en la agonía de la guerra que un gran poder implica una gran responsabilidad. Así que la frase de Stan Lee tampoco es de Stan Lee, pero podemos asegurar que la palabra Excelsior también es de él. No, él asegura que Excelsior lo sacó del poema de Henry Wadsworth Longfellow, titulado de esa manera. Yo no creo que Stan Lee hubiera leído a Longfellow. El cómic Thunder Agents nos muestra a un personaje que obtiene sus poderes cuando dice Excelsior. Yo sí creo que Stan Lee leyera cómics. Y el cómic Black Cat Mystic nos presenta una historieta titulada El extracto de hormiga, donde un personaje adquiere la fuerza proporcional de una hormiga, una idea muy similar a lo que le ocurriría a Peter Parker. Por cierto, cuando Peter Parker obtiene sus poderes, lo primero que le pasa es que casi lo atropella un automóvil, muy similar a lo que le pasó al protagonista del extracto de hormigas. No lo sé, Rick, parece falso. Lo siento, Stanley, esta es tu 8ª mentira. Oye, pero es que el patrón es muy claro de leer. O sea, el tipo escribía muy bien cuando estaba al lado de alguien muy creativo que también escribía. Qué bueno que lo dices tú. Qué bueno que llegaste a esa conclusión. Y ojalá las personas que vean este video lleguen a la misma conclusión. Mientras enseñaba clase de narración gráfica, le atribuí la creación de esos personajes a él. Fue cuando empecé a investigarlo
y empecé a investigarlo porque me parecía que sus historias de creación de personajes estaban guionadas. Fue cuando empecé a investigarlo que empecé a descubrir el agua sucia. Hay una gran fanaticada de Stan Lee y de Marvel que seguramente van a defenderlo. Lo único que les pido es que lo defiendan con argumentos, con citas, con evidencia, tal y como la estamos presentando aquí. No que me vengan a decir, a mí me parece que... Yo siento que yo escuché, sí, pero si escuchó, tiene que decir dónde lo escuchó y cómo lo escuchó. ¿Y de quién lo escuchó? ¿Y de quién lo escuchó? Ya sabemos que Stan Lee no creó a Spider-Man. De repente entró el dios del trueno. La mentira número 9 de Stan Lee dice: no te detienes cuando estás en una racha ganadora. Debo haber gastado una docena de lápices y 1000 hojas de papel en los días siguientes tomando notas y bocetos, enumerando nombres y títulos y anotando cada tipo de superpoder que se me ocurriera. Venía de crear los 4 Fantásticos, Hulk, el Hombre Araña, y tenía 3 historietas ganadoras en el mercado. Y entonces, hasta donde recuerdo, la mitología nórdica siempre me atrajo. Había algo en esos poderosos vikingos con cascos de cuerno y sus cuentos de Valhalla, de Ragnarok, de los Aesir, los demonios de fuego y la inmortal y eterna Asgard, hogar de los dioses. Yo la verdad creo que Martin Goodman y Stan Lee poco habían leído de la mitología nórdica. Sí, habían publicado Black Knight con algo de éxito, pero Jack Kirby había utilizado a Thor, no el superhéroe, sino el Thor mitológico, en al menos 2 historietas. Una de Tales of the Unexpected de DC, titulada The Magic Hammer, donde un villano encuentra el martillo de Thor. Y si ustedes se fijan, es el mismo diseño del martillo de Thor actual. Y la segunda en Adventure Comics, titulada Sandman, donde el martillo del Thor mitológico aparece para salvar el día. Stan Lee se atribuye la imagen de Thor. Thor tenía el pelo largo y rubio antes de que se pusiera de moda entre los mortales, antes de que los Beatles aparecieran en escena. La verdad es que existía un cómic titulado El Príncipe Vikingo, en el cual el protagonista usaba el pelo largo. Ricitos de Oro, o sea Thor, rompió tantos récords de ventas como los 4 Fantásticos, Hulk y Spider-Man lo habían hecho antes que él. La verdad es que Thor dio pérdidas hasta 1972, cuando lo tomaron Jerry Conway y John Buscema. Fue el único año que dio ganancias y volvería a dar pérdidas los siguientes 6 años. Los cómics más vendidos entre 1960 y 1969 fueron Tío Rico o Tío Gilito, Superman, Daniel el Travieso, Batman y Archie. Ninguno de la casa Marvel. Esta, Stan Lee, es tu mentira número 9. Tú no creaste a Thor. Y entonces llegó el Hombre de Hierro, Iron Man. Prepárense porque esto va a ser corto. Mentira número 10. Era el apogeo de la Guerra Fría, los jóvenes lectores odiaban la guerra y a los militares, así que tengo que crear un héroe que representa eso. Un fabricante de armas para el ejército. Era rico, un industrial. Pensé que sería divertido tomar el personaje que a nadie le gustaría y empujarlo por sus gargantas. Se hizo muy popular. La verdad es que ese Hombre de Hierro, con la armadura burda que conocemos, fue creado visualmente por Jack Kirby. En un cómic de Superboy titulado Adventure Comics, vemos una historia de Flecha Verde en la cual el millonario Oliver Queen es capturado por una facción enemiga, en este caso japonés, y obligado a construir un arma, un misil. Yo no sé, yo esa historia la he visto antes en algún lado. Pero Oliver Queen, un genio de las armas, construye, sin que se den cuenta, una ametralladora que dispara flechas. Y con eso logra vencer a sus enemigos. La apariencia actual de Iron Man se la debemos originalmente a Steve Ditko, quien cambió el diseño burdo de Jack Kirby por uno un poco más estilizado. Así que podemos decir que Iron Man tiene 2 padres. En la parte gráfica tenemos a Jack Kirby y a Steve Ditko. Y en su historia a Jack Kirby. Sí, a todos nos gustan las películas de Iron Man. Y yo estoy de acuerdo en que Robert Downey Jr. hizo una interpretación maravillosa de Tony Stark. Pero la verdad es que los cómics de Iron Man
no vendían mucho antes de esa película. Esta, Stan Lee, es tu mentira número 10. No creaste a Iron Man. Entonces llegaron las artes místicas con el Doctor Strange. Stan Lee dijo: había un programa de radio que me dejó alucinado llamado Chandu el Mago. No recuerdo las historias, no recuerdo quiénes eran los villanos ni cuáles eran los poderes precisos de Chandu. Nunca olvidaré que no me perdía uno de esos episodios de radio por nada del mundo. Caramba, si el programa te dejó alucinado, si no te perdías ninguno de los episodios, es raro que no te acuerdes de los poderes, de los villanos ni de la historia. Sobre todo cuando Chandu el Mago tuvo una película protagonizada por Bela Lugosi. Es más, tal es la importancia de Chandu el Mago que se cuenta dentro de las influencias de Calimán. Lo cierto es que en una carta de Stan Lee a Jerry Bailes en 1963 le dice sobre Doctor Strange: la primera historia no es grandiosa, pero tal vez podamos hacer algo con él. Fue idea de Steve Ditko. Más adelante le preguntaron en una entrevista a Stan Lee: ¿qué hay de ese segundo personaje creado por Steve Ditko? Y él enseguida respondió: por nosotros dos, querrás decir. Oh sí, es uno de mis favoritos. Realmente, el nombre Doctor Strange ya había sido utilizado por Jack Kirby como villano en una historieta. Y la historia de origen pertenece a Amazing Adventures número 1 de 1961 de Jack Kirby, cuando presenta un personaje llamado Dr. Drum, un hombre que en el Himalaya encuentra a un sacerdote moribundo y cuando lo toca adquiere sus poderes. Allí podemos leer la frase: al menos he alcanzado al verdadero Doctor Strange. Stan Lee dijo: al principio seguimos tanteando con cautela con el Doctor Strange. A medida que la serie ganó impulso y lo conocimos mejor, sucedió lo mismo que había sucedido con Thor. Comenzamos a crear un universo entero para él. Un universo entero. Si tú nunca habías hecho eso, Stan Lee, eso lo hizo Steve Ditko, tal y como lo había hecho para Spider-Man. Si revisamos los títulos de Strange Tales, donde se publicaba Doctor Strange, vemos que las portadas están dedicadas a la Antorcha Humana. En ningún lado sale Doctor Strange. En el número 114 dice: muchos de ustedes han pedido más del Doctor Strange, así que tendremos otra de sus historias fuera de lo común en el número 114. Casi esperamos que no les guste porque son esas historias difíciles de escribir. En el número 114 se publica la historia de la que hablaba, pero en ninguna parte de la portada se hace mención al héroe místico. En el número 116 se publica otra historia, esta vez el origen de Doctor Strange, pero en la portada no se hace mención a esto. Un tipo experto en marketing como Stan Lee debería saber que aquí está cometiendo un error. En los números 116 y 117 podemos ver una vez más la historia centrada en la Antorcha Humana. En el número 117 hay un cuadrito abajo donde dice: también presentando a Doctor Strange en las terribles trampas del Barón Mordo. Pero es apenas un cuadro de texto. No es hasta Strange Tales número 118 donde en la parte inferior se presenta a Doctor Strange en una aventura llamada El Poseído. Ya vimos que el nombre fue de Jack Kirby. Ya vimos que el universo fue de Steve Ditko. Y ahora vemos que esta es tu mentira número 11. Tú no creaste a Doctor Strange. No me voy a meter en la polémica entre los X-Men y la Doom Patrol, con todas sus similitudes y sus fechas de inicio muy cercanas una de otra, porque me parece que ese es material completo para un video. Prometo hacerlo, no sé cuándo, pero lo voy a investigar. Daredevil. Mentira número 12. Me dije: aquí está Bill Everett, que creó a Submariner, Namor. Tengo que idear algo para él. Varias personas habían escrito sobre que nuestros héroes tenían defectos. Pensé: necesito un tipo con otro defecto. Recibimos cartas de organizaciones benéficas para ciegos. Estaban muy agradecidas y les encantaba la idea. La verdad es que Daredevil no es exactamente como lo conocemos hoy. La creación de Bill Everett, creador de Submariner, proviene de un personaje de Jack Binder llamado Daredevil, creado en 1941 con arte de Charles Biro. Este personaje también tenía una discapacidad.
El Daredevil de Lee Gleason Publications era mudo. Originalmente este Daredevil usaba un traje amarillo y azul y tenía como arma un garrote curvo que utilizaba en unas vainas en su pierna izquierda. El Daredevil original tenía un traje amarillo y rojo y utilizaba un bastón en unas vainas en su pierna izquierda. El Daredevil de Gleason era llamado Amo del Coraje. El Daredevil de Marvel es llamado El Hombre Sin Miedo. Es que si no tienes miedo, eres el amo del coraje. El Daredevil de Gleason tenía unas letras D en el abdomen. El de Marvel una D en el pecho. Ya vimos que el primero de ellos era mudo, el segundo es ciego. Ya vimos el arma y las vainas que la contienen. Y el cambio de traje es producto de Jack Cole, creador de Plastic Man, quien cambia ese traje de amarillo y negro o de amarillo y azul a rojo y azul. El cambio de traje del amarillo original a el rojo de 1965 también tiene unos cambios de logo en los cuales pasamos de una sola D a 2D, como en el Daredevil original. Además de el Daredevil original, hay muchos conceptos creados por Jack Kirby y Joe Simon en su personaje de Studman, creado en 1946 para Harvey Comics. Si comparamos ambos personajes, vemos que son similares en el logo, el cinturón y el estilo o diseño de las botas. Incluso hay momentos en los que Fred de Studman se mueve como un hombre ciego. Los movimientos de combate son muy similares. También las escenas en las que vencen a múltiples adversarios. El boxeo hace parte central de las historias de ambos y el rediseño del personaje recae en Wally Wood, quien es el que nos da el Daredevil que conocemos. Existen las planchas del diseño original de Wally Wood, quien dijo: disfruté trabajando para Stan Lee en Daredevil por una cosa. Tuve que inventarme toda la historia. A él le pagaban por escribir y a mí por dibujar, pero él no tenía ninguna idea. Yo estaba escribiendo el cómic, pero no me pagaban por escribir. Si creemos que Wally Wood mentía, veamos lo que dice sobre él Frank Frazetta, uno de los grandes artistas del mundo. Wood era un hombre serio y todo lo que decía Wally era sincero y auténtico. Wally no decía ni una sola tontería. Aprecié eso. Comparados con Woody, todos los demás son unos hipócritas. Esta, Stan Lee, sería tu mentira número 12. No creaste a Daredevil. Este es el momento en que abrimos la escena al personaje más poderoso, Silver Surfer. Silver Surfer es el heraldo de Galactus, quien hace su aparición en el número 48 de los Cuatro Fantásticos. Un personaje absolutamente innovador, tan innovador como para surfear en el espacio. Sobre eso dijo Stan Lee en 1966. Jack trajo la tira y todo lo que habíamos hablado era Galactus. Y dije, ¿quién es ese loco desnudo corriendo por ahí? Él dice, ese es Silver Surfer. Jack, tienes que estar bromeando. Él dice, no, Stan. Él viaja en las corrientes del espacio. Sobre Silver Surfer dijo Jack Kirby, con Galactus sentí que era mi versión de Dios. Pensé, yo voy a hacer este tipo de cosas, incluiré el ángel caído. Y saqué a Silver Surfer, el ángel caído de Galactus. Por supuesto no podía decir ángel caído en el sentido bíblico. Lo puse en una tabla de surf porque el surf era popular. Así que creé a Silver Surfer y Galactus lo desterró a la tierra, lo que Dios hizo con el diablo. Stan Lee no creía en el Silver Surfer. De hecho, las apariciones del personaje hacían parte de las historias de los Cuatro Fantásticos. Pasó de no creer en el personaje una vez que Jack se retiró de Marvel a hacer un concurso entre los lectores de cómics para elegir la mejor historia de origen para Silver Surfer. En el recuadro amarillo pueden ver que él afirma que recibió tantas ideas imaginativas que no va a elegir un ganador, va a mezclar varias y con eso no hay premio. Más adelante, en una entrevista con Darrell Ebb, Darrell le dijo, tú deseaste que nadie más trabajara en Silver Surfer. Y Stan Lee respondió, es el único libro en el que nadie más escribió excepto yo. Yo quería ser el único escritor de Silver Surfer. Tu mentira número 13, creí que era algo bueno para mí ser el único escritor de Silver Surfer.
Y con esto demostramos que si la historia de origen no es tuya y no habías visto el personaje hasta que Jack lo dibujó, tú no creaste a Silver Surfer. Mucha gente dice que sin Stan Lee el universo Marvel no habría existido. Jack Kirby creó Los Inhumanos, creó a Ego, el planeta viviente, a Black Panther, y afirmó que además de cobrar el sueldo de editor, Stan Lee cobraba el de escritor. No digo que Stan Lee tuviera un mal negocio, creo que se aprovechó de quien quiera que trabajara para él. Vean la línea de tiempo de Stan Lee. Se atribuyó la creación de The Destroyer en 1941. Entre 1961 y 1967 salen sus grandes creaciones, justo la etapa de Jack Kirby. Nada relevante ni recordado sale después. Jack Kirby se fue para DC y allá creó 3 nuevos títulos, Forever People, New Gods y Mr. Miracle. Toda la mitología de los nuevos dioses, con más de una docena de personajes. Además de eso, creó al demonio Etrigan y creó a Kamandi, creó a Omak y trabajaba en los títulos más vendidos. En ese momento, Jimmy Olsen, amigo de Superman, vendía 299,000 ediciones cada mes, mientras que Thor vendía 185,000 y los Cuatro Fantásticos 275,000. Jimmy Olsen le ganaba a las creaciones de Jack Kirby cuando Jack Kirby ya no estaba presente. De hecho, los Cuatro Fantásticos fueron vendiendo cada vez menos. En el 69 vendían 340,000, en el 70 285,000, en el 71 275,000 y en el 78 tocaron fondo con 177,800 ejemplares. Kamandi, en la mala época de las historietas, vendía 165,000 tomos, más que Batman y Wonder Woman, que estaban alrededor de los 150,000. El cómic más vendido seguía siendo Action Comics de Superman, con 293,000 unidades. Spider-Man estaba abajo por 20,000. Estoy de acuerdo, todo eso fue trabajo de Jack Kirby. Marvel sobrevivió gracias a que obtuvo los derechos de Conan, de Kull el Conquistador, y de ese universo creó a Sonja la Roja, a Skull, incluso a Kazar. Además de eso, sus ventas estaban en los monstruos clásicos, Drácula, Hombre Lobo de Noche, Frankenstein, e inspirado en monstruos salió Ghost Rider. Estaban a punto de quebrar cuando obtuvieron los derechos de Star Wars de George Lucas. Después de eso hicieron la adaptación oficial de Battlestar Galactica, Los Micronautas, Godzilla, John Carter, Shogun Warriors y Tarzán. Pero si ustedes se fijan, todos estos títulos no son ideas de Marvel, son ideas de otra persona o de otra empresa que vinieron a Marvel y les dieron los derechos para publicar esos personajes. Los 3 mentes creativas de Marvel, Jack Kirby, Steve Ditko y Wally Wood, se habían ido y con ellos la Casa de las Ideas se quedó sin ideas. Stan Lee tuvo 20 años entre 1942 y 1961 para hacer lo que quisiera en Marvel y no hizo nada importante. Después vino Jack Kirby e hizo todo lo importante. Y Stan Lee volvió a tener 40 años entre 1968 y 2018, el año en que murió, para volver a hacer algo relevante y no lo hizo. Sus poderes creativos solamente funcionaban cuando junto a él estaba Jack Kirby, Steve Ditko o Wally Wood. Le debemos a Jack Kirby El Cuarto Mundo, la creación de Darkseid, el villano más peligroso de DC Comics. No se necesita ser Sherlock ni tampoco ser Batman para descubrir que Jack Kirby creó a Stan Lee. Oiga, detective, pero es que parece que la gente que más plata y más reconocimiento gana es así, trepando a los demás. Como Thomas Alva Edison. Ah, no, yo no sé, yo no quiero hablar de nadie. Y ese señor, ¿por qué hay? No, otro que también roba, ¿o qué? Sí, pues no robaba, compraba las patentes de otros inventores y decía que lo había inventado él. Bueno, pero sí. Pero bueno, o sea, debería ser una lección de vida. No, hay gente que realmente es un verdadero patán, un verdadero ladrón, un criminal y triunfa.
Perdón, no Sí. estoy muy bien de la No, garganta. estás mal de la tos, sí. Bueno, detective, pero muy interesante. Al fin, ¿cuántas le contó? Le conté 13 mentiras, serían 15, me perdoné 2. Yo creo que con eso es suficiente para decir que era un mentiroso. Ante tantas mentiras, solamente me queda decir que el otro día que no llegué a la casa yo estaba jugando billar con unos seguidores. Soy J y esto es Detective de Letras. Like, buscando otro tema, sí sigo vivo. No me digas con quién, con Miguel, con Emsilch, con Maricruz. Voy a decirte algo. Mi memoria no es muy buena, no recuerdo exactamente. Está buena para hacerse uno el loco. Bueno, ya saben, si los van a pillar en una mentira, digan esa frase, que funcione. Ante tantas mentiras, solamente me queda decir